muy buenas tardes. En primer lugar, reciban pues el saludo de nuestra institución, esperando se encuentren bien al lado de sus seres queridos. Hoy tenemos una sesión más, ¿no? En el curso de trigonometría. Muchachos, como siempre, ¿no? Pedirles a cada uno de ustedes que puedan tener pues todas las condiciones necesarias para poder desarrollar la sesión de la mejor manera. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a iniciar entonces la sesión de hoy, jóvenes, de esta manera. Estamos ya en la semana número 5, ¿no? Estamos en la semana número 5, en la cual nos corresponde ver el tema de razones trigonométricas de un ángulo agudo. ¿Ya? Bien, el temario está distribuido de la siguiente manera. Son 5 puntos o 6 puntos que vamos a ver. Primero, vamos a ver el objetivo, ¿ya? ¿Por qué estudiamos la clase de hoy? Luego vamos a ver una pequeña introducción, un pequeño video. Luego, también vamos a un poquito hablar sobre el triángulo rectángulo. Vamos a ver que en todo triángulo rectángulo se cumple un teorema, ¿no? El teorema de Pitágoras. Luego vamos a ver la definición de las razones trigonométricas, ¿sí? Ejemplos y aplicaciones y desarrollo de la práctica dirigida. ¿Ya? Así entonces está distribuido la clase de esta semana. Bien, entonces, dentro de los objetivos, muchachos, vamos a ver los objetivos. El primer punto de los objetivos es reconocer los elementos de un triángulo rectángulo y las relaciones que hay entre sus lados. Un triángulo rectángulo, aquel que tiene un ángulo de 90 grados, que tiene dos catetos, que tiene la hipotenusa, y ahí se cumple, ¿no es cierto?, el teorema de Pitágoras. Los ángulos suman 90 grados, los ángulos agudos, ¿es cierto? Bien, también el otro objetivo es reconocer las definiciones de las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Ya, por ejemplo, el seno, el coseno, la tangente. Y el otro objetivo también, muchachos, señoritas, es poder resolver los problemas de la práctica dirigida y los problemas tipo examen de admisión. Bien, ahí tenemos entonces los 3 objetivos de la sesión de esta semana. Como introducción, vamos a ver lo siguiente. ¿Ya? Miren, junto con Arquímedes, se considera a Eratóstenes uno de los fundadores de las matemáticas aplicadas. Durante miles de años, los astrónomos se habían dado cuenta de que los eclipses de luna se producían cuando la Tierra se interponía al Sol y nuestro satélite, proyectando siempre una sombra circular característica que solo posee la esfera. Por ello, a partir de las observaciones de los eclipses, se dedujo que la Tierra tenía forma de esfera. Y Eratóstenes se propuso determinar su radio y lo desarrolló de la siguiente manera. ¿Ya? Miren, entonces, en este video vamos a ver cómo Eratóstenes determina, pues, el radio de la Tierra y también, ¿no es cierto?, la longitud de la Tierra. Voy a apagar la cámara para que se pueda visualizar con mayor nitidez. El tamaño de la Tierra. Fue en Egipto en el año 235 a.C. donde nació una idea genial para medir por primera vez la circunferencia terrestre. Eratóstenes de Cirene, astrónomo, geógrafo y matemático griego, ideó lo siguiente. Sabiendo que el Sol, el día del solsticio de verano de ese año, se encontraba a mediodía en la máxima altura del cielo, era conocido para él que en la ciudad antigua de Siena, hoy conocida como Asuán, ubicada al sur de Alejandría, una columna vertical no proporcionaría sombra al recibir los rayos de luz emitidos por el Sol. En esta ciudad se encontraba un pozo profundo, del cual, gracias a que el Sol se encontraba justo ese día directamente arriba, Eratóstenes observó que la luz solar que ingresaba verticalmente en él se reflejaba en el fondo. Eratóstenes razonó que si los rayos solares se prolongaban en esa misma dirección, podrían llegar al centro de la Tierra,
así como cualquier otra recta vertical que se proyectara desde otra ciudad, puesto que Eratóstenes concebía que la Tierra era redonda. Eratóstenes se dio entonces a la tarea de hallar el ángulo entre los rayos del Sol y la vertical de una columna en Alejandría. Encontró que ésta era de 7.2 grados. ¿Cómo determinó Eratóstenes este valor? Es una excelente pregunta, y actualmente no conocemos con certeza la respuesta. Hoy, entre los historiadores de las ciencias, hay dos teorías que gozan de gran aceptación. Una es que Eratóstenes calculó la razón entre las medidas de la sombra proyectada por la columna vertical y la altura de la columna, encontrando que era de 1/8, lo cual usando una tabla de equivalencias con tangente le permitió encontrar el ángulo buscado. La otra teoría es que Eratóstenes utilizó dos instrumentos de la época para su medición, el gnomon y el escafe, que utilizados juntos le permitieron encontrar el valor del ángulo que forma la sombra con la hipotenusa. Luego, con este ángulo, era sencillo deducir el ángulo buscado por el teorema de la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Cualquiera que haya sido el método, lo importante era hallar este ángulo. Si se prolongan las líneas que describen los rayos del Sol que ingresan por el pozo en Siena y la vertical de la columna en Alejandría hasta el centro de la Tierra, el ángulo es el mismo que se forma por los rayos del Sol y la columna en Alejandría, el ángulo medido. Esto se explica si consideramos los rayos del Sol paralelos y la vertical de la columna como una secante. Los ángulos alternos internos son iguales. Eratóstenes llegó entonces a la siguiente conclusión. Conocido el ángulo de 7.2 grados que suspende un arco de 5.000 estadios, distancia que él conocía que había entre Siena y Alejandría, basta con saber que esto equivale a la 50ª parte de la longitud de la circunferencia de la Tierra. Simplemente se divide en 360 grados, que es la medida en grados de la circunferencia terrestre, entre 7.2 grados para llegar a este resultado. La medida calculada por nuestro genio griego es entonces 50 veces 5.000 estadios. Para aquellos que se preguntan a cuánto equivale un estadio, Eratóstenes al parecer usó un estadio cuya medida es de 185 metros aproximadamente. Pero este dato nunca lo sabremos con certeza, y así la exactitud de la medición de Eratóstenes es controvertida hoy. Si multiplicamos 50 veces 5.000 estadios por 185 metros, se obtiene una medida de 46.250 kilómetros en lugar de 40.067 kilómetros, que hoy aceptamos como medida en la línea ecuatorial. Pero si se usa como medida el estadio egipcio o griego, cuyas medidas son menores, el cálculo mejora. Igual, lo que debemos admirar más que la precisión es la tremenda genialidad detrás del razonamiento de Eratóstenes. Muy bien. Interesante entonces lo que plantea Eratóstenes para calcular el radio de la Tierra, ¿no? Y por ende la longitud de la Tierra. Entonces vamos a un poquito a profundizar, a ahondar en torno al aporte que dio Eratóstenes, ¿ya? Por ejemplo aquí, a ver un ratito. Vamos a más o menos intentar ver lo que hizo Eratóstenes, ¿sí? A ver, por acá vamos a poner. Más o menos así, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el Sol, acá tenemos la Tierra, por acá tenemos lo que hizo Eratóstenes fue lo siguiente, ¿no? A ver, los rayos del Sol vienen así, son paralelos los rayos del Sol, ¿de acuerdo? Miren cómo están los rayos del Sol, ¿ya? Entonces por acá hay como un pozo,
como un pozo, ¿no es cierto? Entonces los rayos del sol a las 12 del día, ¿no es cierto? A las 12 del día, los rayos del sol entran de frente al pozo, de frente, ¿no? De frente. Van hasta dónde? Hasta el centro, ¿no? Pasan por el centro, mejor dicho. Imaginariamente, obviamente, ¿no? Pasan por el centro de la Tierra, ¿ya? Bien, entonces el rayo del sol pasa por el centro de la Tierra porque ahí hay un pozo. Bueno, y por aquí hay un edificio, ya por acá hay un edificio, ¿de acuerdo? Acá hay un edificio, más o menos así, un edificio más o menos así. Y los rayos del sol, vienen los rayos del sol, ¿ya? Este rayo viene así, miren este rayo del sol, que son paralelos, todos los rayos del sol son paralelos, ¿no es cierto? Son paralelos, ¿ya? Pero mira este edificio, mira ese edificio, ¿ya? Y mira también acá la sombra, ¿no? La sombra, mira la sombra. Entonces, el edificio con el suelo, con esa sombra, forma 90 grados, ¿Ya? Entonces lo que hizo Eratóstenes es hallar esta longitud de la sombra, ¿no? Hallar esta longitud de la sombra y hallar también la altura del edificio. Y él encontró que la relación era de 1 a 8, ¿no? O sea, la altura del edificio era 8 veces la altura de la sombra, ¿cierto? En ese instante que eran las 12 del día, ¿no? Que eran las 12 del día. Bueno, de 1 a 8, entonces el ángulo, este ángulo que está aquí, es conocido. Ese ángulo es 7,2 grados, ¿no? Aproximadamente. ¿No es cierto? Ese angulito que está aquí arriba es de 7,2 grados. ¿Ya? Entonces, halló ese ángulo. ¿Por qué? Porque la relación de la sombra y el edificio es de 1 a 8. Bueno, entonces, lo importante era hallar ese ángulo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante hallar ese ángulo? Por lo siguiente. Miren, atención por favor un ratito. Atención aquí un ratito, muchachos. Ya. El edificio es perpendicular al suelo, ¿sí o no? El edificio es perpendicular al suelo. Y también el edificio, cuando se prolonga hacia el interior de la Tierra, entonces, como es perpendicular al suelo, va a pasar también por el centro de la Tierra. Pasa por el centro de la Tierra. Entonces, miren lo que se cumple por geometría. Por geometría se cumple lo siguiente. Si nosotros tenemos dos segmentos paralelos, ¿no es cierto? En este caso, que son los rayos del sol, lo voy a poner de color amarillo, ¿ya? Si tenemos dos líneas paralelas y tenemos una línea secante, en este caso que es el edificio, ¿no? El edificio y su prolongación, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, los ángulos, este ángulo, que es 7,2 grados, y el ángulo que está aquí es equivalente, son iguales, por el curso de geometría, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces son iguales los ángulos, 7,2 grados, 7,2 grados. Quiere decir entonces que este ángulo en el centro, aquí, este ángulo es conocido. Ese ángulo es 7,2 grados. Bueno, la longitud de aquí, esta longitud lo pudo hallar Eratóstenes, lo halló. Midió el estadio y no sé qué más, pero halló esta longitud, ¿ya? Entonces, jóvenes, con esos datos, ¿se puede o no se puede hallar el radio de la Tierra? Claro que sí, porque si sacamos a un costadito, acá algún costado del sector circular, miren el sector circular lo sacamos, mira, lo sacamos, aquí está R, L es 7,2 grados, y aquí está L. Nosotros sabemos que hay una fórmula. La fórmula es que la longitud L es igual a teta por el radio, ¿sí o no? Esta longitud L es igual a teta, el ángulo, teta multiplicado por el radio. Pero ojo que el ángulo teta tiene que estar en radianes. Eso también se dijo en su momento. El ángulo teta tiene que estar en el sistema radial. ¿Ya? Bueno, entonces 7,2 se pasa a radianes. L, que también se conoce, L lo midió Eratóstenes, lo dividimos entre teta y nos debe dar el radio, ¿no? Hallamos el radio de la Tierra, ¿ve? Se conoce L, acá está L, se conoce L,
se conoce teta, se conoce el ángulo teta, ¿cierto? Y con ello se puede hallar R. Hacer eso, ¿cuántos años antes de Cristo? 235 años antes de Cristo, ¿no? Mira, han pasado ¿cuántos años ya? 2000, más de 2000 años, ¿no? Estamos en el año 2021. Entonces, es un gran aporte que dio Eratóstenes, pues, a la humanidad, ¿ya? Y bueno, y justamente aquí hay un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Y aquí está el ángulo de 7,2 grados. Y bueno, esto es lo que nosotros vamos a ver también el día de hoy, ¿no? Los triángulos rectángulos, ¿de acuerdo? Muy bien. Bien, chicos, entonces ahora sí pasamos a continuar, ¿no? Continuamos con la clase. Esperemos que les haya gustado esta pequeña introducción. Ya, jóvenes. Entonces decimos así ahora. A ver, continuamos. El triángulo rectángulo. A ver, es aquel triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. En la vida real, algunos ejemplos, algunos objetos que nos den una noción de un triángulo rectángulo. Por ejemplo, la escuadra, ¿no? Una escuadra. ¿Quién no tiene una escuadrita en casa? ¿No? El ángulo de 90 grados nos da una noción de un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, a ver, otro ejemplo de un triángulo rectángulo. Acá sería, pues, la escalera, ¿no? Mira la escalera. Aquí forma 90 grados, ¿cierto? 90 grados. Y mira, también nos da una noción, entonces, de lo que es un triángulo rectángulo. A ver, otro ejemplo. Aquí, ¿no? La pared con el suelo y la escalera, ¿no? Y la escalera. ¿Sí o no, muchachos? Que aquí siempre una pared con el suelo siempre forma 90 grados, ¿ya? Y con la escalera se forma también un triángulo rectángulo. Bueno, aquí también, ¿no? Otro ejemplo, en la vida real, digamos, de un triángulo rectángulo, ¿no? Se tiene el sol y los rayos del sol, ¿no es cierto?, pasan por aquí, y como aquí es una pared, entonces la sombra, mira, la sombra con la pared, con el edificio, aquí hacen un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Entonces aquí también tenemos otro ejemplo de triángulo rectángulo, ¿ya? Y así, muchachos, hay muchos más, ¿no? En la vida real hay muchos ejemplos más de triángulos rectángulos. Muy bien, continuamos entonces. A ver, entonces, miren, jovencitos, aquí ya tenemos, vamos a estudiar el triángulo rectángulo. Es aquel triángulo que presenta un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, y estos dos ángulos son ángulos agudos, ¿no? Son agudos porque son mayores que 0, pero menores que 90, ¿de acuerdo? Y bueno, este lado que forma el ángulo de 90 grados, este lado se llama cateto. Vamos a ponerle cateto 1. Este lado que forma el otro, ¿no es cierto? El otro lado que forma también el ángulo de 90 grados, también es otro cateto, le vamos a llamar cateto 2, ¿ya? Tenemos cateto 1, cateto 2, y aquí él es el lado mayor, él vendría a ser la hipotenusa. Profesor, ¿y cómo sé que es el lado mayor? Sé que es el lado mayor porque se opone al ángulo de 90 grados, porque se opone al ángulo de 90 grados. Por eso sé que es el lado mayor, y es la hipotenusa. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué se cumple, jóvenes, en todo triángulo rectángulo? A ver, ¿qué se cumple en todo triángulo rectángulo? Profesor, que la suma de los ángulos agudos es igual a 90 grados. ¿Ya? La suma de esos dos ángulos es igual a 90 grados. Muy bien. Alfa y teta son ángulos agudos, ¿verdad? Mayor que 0 y menor que 90. Ambos, ¿cierto? Ambos son ángulos agudos. Hay un teorema que se cumple en todo triángulo rectángulo. Es el famoso teorema de Pitágoras, ¿sí? Que dice lo siguiente. Dice así. La suma de los cuadrados de los catetos, la suma de cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa también elevado al cuadrado. Repito, la longitud de este cateto elevado al cuadrado más la longitud de este otro cateto elevado al cuadrado va a ser igual a la longitud de la hipotenusa elevado al cuadrado. ¿Ya? Bien, entonces aquí ponemos ejemplos. Ya, a ver, miren por aquí. Tenemos que este lado es 5, este lado es 12, ¿ya?
y queremos hallar esta longitud que es la hipotenusa. ¿A qué será igual? Profe, le llamamos X y entonces decimos lo siguiente, ¿ya? 5 al cuadrado, o sea, este cateto, que su longitud es 5, más el otro cateto, su longitud es 12, ¿no? Entonces, 5 al cuadrado más 12 al cuadrado es igual a X al cuadrado. Eso es por el teorema de Pitágoras. Bueno, pero 5 al cuadrado es 25, 12 al cuadrado es 144, y la suma debe darme X al cuadrado. Bueno, 25 más 144 es 169, ¿sí? 169 es igual a X cuadrado. Entonces, aquí, sacando raíz cuadrada, a ambos, la raíz cuadrada de 169 es 13, ¿no? Y la raíz cuadrada de X cuadrado va a ser X nada más, ¿ya? ¿De acuerdo? O sea, siempre que tengamos una expresión de esta manera, ¿no? 169 es 13 al cuadrado, ¿cierto? Y aquí es 13 X al cuadrado, ¿ya? Entonces, la raíz con el exponente se cancela y nos queda 13. La raíz con el exponente se cancela y nos queda X. Así. ¿Ven? Entonces, X es igual a 13. ¿Ya? Muy bien. A ver, otro ejemplo. Otro ejemplo. En ese triángulo se conoce la longitud de un cateto y se conoce la longitud de la hipotenusa. Nos piden hallar la longitud del otro cateto. Bueno, ¿qué se hace, muchachos? Profe, el teorema de Pitágoras, ¿ya? ¿Cómo sería el teorema de Pitágoras? Sería este cateto, la longitud de este cateto, elevado al cuadrado, más la longitud del otro cateto, elevado al cuadrado, nos resultará la longitud de la hipotenusa, elevado al cuadrado. Bueno, aquí entonces tenemos y al cuadrado más 3 al cuadrado, que es 9, y será raíz de 13 al cuadrado, que sería 3, ¿no? Aquí también, no olvidar, muchachos, lo que les había dicho, ¿no? Raíz con el exponente se cancela y solamente nos queda 13, ¿ya? Siempre que tengan esa, digamos, esa expresión así, se elimina la raíz con el exponente y solo nos va a quedar 13. Muy bien, y cuadrado más 9 es igual a 13. Entonces el 9 pasa a restar, ya pasa a restar y sería 13 menos 9, que va a ser igual a 4. Entonces y cuadrado 4, de donde y va a ser igual a 2, ¿no? Y va a ser igual a 2. Muy bien, el siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio, a ver, se conoce este cateto, es raíz de 3, se conoce este otro cateto, es 3, ¿ya? Y nos piden la hipotenusa, nos piden la longitud de la hipotenusa. Bueno, aquí entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? Cateto al cuadrado más la longitud del otro cateto al cuadrado debe ser la longitud de la hipotenusa al cuadrado, ¿sí? Así, raíz de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a X al cuadrado. Bueno, aquí se cancela la raíz con el exponente, me va a quedar 3. Acá 3 al cuadrado va a ser 9. Entonces 3 más 9, ¿no? 3 más 9 va a ser igual a X cuadrado. Pero 3 más 9 es igual a 12. 12 es igual a X al cuadrado. Bueno, de aquí, entonces aquí va a ser, miren muchachos, el 12 es 4 por 3. El 12 es 4 por 3, ¿sí o no? ¿Ya? Pero 4 es 2 al cuadrado, ¿no? Por 3. Y ahí esto es igual a X al cuadrado. Entonces aquí le vamos a sacar la raíz cuadrada y le sacamos la raíz cuadrada. Pero la raíz cuadrada de un producto es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado por la raíz cuadrada de 3, ¿cierto? Ya, pero la raíz cuadrada de 2 al cuadrado se cancela aquí. Se cancela la raíz con el exponente. Entonces nos va a quedar solamente 2 por la raíz de 3. Bueno, en el otro lado se cancela la raíz con el exponente y me queda X, ¿no es cierto? Ya, entonces, así sería. El 12 lo escribimos como 4 por 3, pero 4 es 2 al cuadrado por 3. Sacando raíz cuadrada, ¿no? Sería entonces raíz de 4, que es 2, por la raíz de 3. ¿Ya? Bueno, esa partecita, esperemos que no tengan problemas, dificultades, que eso ustedes lo han visto o lo van a ver en álgebra también. ¿Ya? Esta parte de aquí de cómo sacar raíz cuadrada. Muy bien, entonces ya se conoce X. Ya se conoce X. Bien. Ahora veamos definición de las razones trigonométricas. ¿Ya? ¿Qué viene a ser una razón trigonométrica?
es el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo. ¿Ya? Es el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo. Por ejemplo, en este triángulo rectángulo, los catetos miden 3 y 4 y la hipotenusa mide 5. Ahora, nosotros podemos relacionar estos dos lados, 3 y 5. Ahí tenemos entonces una razón trigonométrica, ¿no? 3 entre 5 me da una razón trigonométrica. Pero también podemos hacer lo contrario, ¿no? Ahora, el 5 lo puedo dividir entre 3. También, ¿qué cosa me da ahora? Otra razón trigonométrica. ¿Cuánto va? 2. El 3 y el 4 también, y el 4 y el 3 también, ahí irían 2 más. Hasta el momento van 4. Ahora, el 4 con el 5 y el 5 con el 4. ¿Cuántos más? 2 más. En total, ¿cuántas razones puede haber en un triángulo rectángulo? 6 razones trigonométricas. Bien, entonces mira, el 4 entre 5, el 3 entre el 4, el 3 entre 5, ¿no? El 5 y el 4 y el 3, y el 5 y el 3, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos 6 razones trigonométricas que siempre se va a dar en un triángulo recto. Bueno, entonces, veamos aquí, para el ángulo alfa, para este ángulo alfa, él viene a ser cateto, que está al frente del ángulo alfa, ¿no es cierto? Está al frente. Si está al frente, entonces se está oponiendo al ángulo alfa. Por lo tanto, se dice cateto opuesto de alfa. Este cateto, ¿cómo se llamará? Este cateto, ¿qué posición tiene con respecto al ángulo alfa? Profesor, este cateto con respecto al ángulo alfa, con respecto a este ángulo alfa, está al costado, está al costadito del ángulo alfa. Por lo tanto, se dice que es adyacente. ¿Ya? Muy bien, entonces cateto opuesto y el cateto adyacente. Y bueno, el lado mayor que viene a ser la hipotenusa, ¿no? El lado mayor del triángulo rectángulo siempre se opone al ángulo de 90 grados, no olvidar eso, ¿ya? Y se llama hipotenusa. Bien, ahora vamos a hacer el cociente entonces entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Ya mira, cateto opuesto y la hipotenusa nos da una razón. ¿Qué razón será? Será el seno. Así se le llama, seno de alfa. También tenemos ahora la siguiente relación, cateto adyacente y la hipotenusa, ¿ya? ¿Y qué razón nos dará? ¿Cómo se llama esa razón? Coseno, coseno del ángulo alfa. Bien, ahora vamos a hacer la siguiente relación, cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿ya? Vamos a relacionar ellos dos y también nos va a dar una razón. ¿Qué razón nos dará? La tangente, tangente de alfa. Ahora, el cateto adyacente entre el cateto opuesto. ¿Qué razón nos dará? Cateto adyacente sobre cateto opuesto nos da la cotangente. Cotangente. A ver, ahora vamos a relacionar hipotenusa y el cateto adyacente. Hipotenusa y cateto adyacente, él nos dará la secante de alfa. Secante de alfa. Y por último, dividimos la hipotenusa y el cateto opuesto. ¿Qué razón es? La cosecante. Cosecante de alfa. Entonces, miren, jóvenes, tenemos 6 razones trigonométricas. Cateto opuesto sobre hipotenusa es el seno de alfa. Cateto adyacente sobre hipotenusa es el coseno de alfa. Cateto opuesto sobre cateto adyacente es tangente de alfa. Cateto adyacente sobre cateto opuesto es cotangente de alfa. Hipotenusa sobre cateto adyacente es la secante de alfa. Hipotenusa sobre cateto opuesto es la cosecante de alfa. ¿Sí? Ya, ¿qué notamos ahora aquí? Notamos que la tangente y la cotangente son recíprocos. ¿No es cierto? Mira, cateto opuesto sobre cateto adyacente, acá cateto adyacente sobre cateto opuesto. Son recíprocos. Lo mismo el coseno y la secante, ¿no? Mira acá, acá es cateto adyacente sobre hipotenusa y acá es hipotenusa sobre cateto adyacente. Lo mismo con el seno y la cosecante. Ellos también son recíprocos, ¿ya? Muy bien. ¿De dónde entonces decimos así? El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Miren, jóvenes, nos aprendemos estas 3 y las otras 3 simplemente es el recíproco de las 3 primeras. ¿Sí o no? Ya, entonces, aquí hay una regla, ¿no? Un poco así, de repente, como memotecnia, ¿no? Acá, so
Acá, K, toa, ¿no? So, K, toa. Es una forma para poder, un poquito que algunos alumnos, ¿no? Mira, so, K, toa, así. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente es opuesto sobre adyacente, ¿no? So, K, toa. Ya es una, como digo, es una regla práctica, es una memotecnia, ¿no? Que a veces usamos, ¿ya? Para las tres. Bien. Ejemplos, entonces. Ejemplos. Tenemos aquí el triángulo rectángulo, donde está el ángulo alfa. Su cateto opuesto es siempre el que está al frente. El que está al frente. ¿Ya? Al frente, cateto opuesto. El cateto adyacente, el que está al costado. Y la hipotenusa, el que está al frente del ángulo de 90 grados. ¿Es cierto? El ángulo de 90 grados, aquí está. Él es la hipotenusa. Bien, entonces vamos a definir el seno, coseno y la tangente, ¿ya? A ver, el seno de alfa. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces sería 3/5. 3/5. Veamos ahora el coseno. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. A ver, su cateto adyacente de alfa, ¿quién es? 4. Y la hipotenusa es 5. 4/5. Tangente de alfa. ¿Qué dice la tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, 3/4. 3/4. ¿Bien? Así de esa manera. ¿Ya? Bien, ahí tenemos la cosecante, la secante y la cotangente, ¿no? Bueno, habíamos dicho que la cosecante es la inversa del seno, ¿no es cierto? Es la inversa del seno, habíamos indicado en la lámina anterior. Entonces, si él es 3/5, ¿cuánto será la cosecante? 5/3. La secante también habíamos indicado que es la inversa del coseno. A eso habíamos indicado, ¿verdad? Entonces la secante será 5/4. ¿Es así? La cotangente será la inversa de la tangente. ¿Ya? O sea, será 4/3. ¿Sí? Muy bien. Veamos otro ejemplito, ¿ya? Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos el triángulo rectángulo. Por acá tenemos el ángulo teta y el ángulo beta. Este lado vale 12, este lado vale 5 y la hipotenusa vale 13. ¿Ya? Vamos a encontrar entonces las siguientes relaciones. ¿De acuerdo? A ver, por ejemplo, el seno del ángulo teta. Mira, para el ángulo teta, ojo, para el ángulo teta, el seno. ¿A qué es igual el seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. A ver, si él es teta, ¿quién es su cateto opuesto? 5. ¿Y quién es la hipotenusa? 13. Entonces, el seno de teta es 5 sobre 13. 5 sobre 13. Muy bien. Ahora veamos el coseno de beta. Beta es este ángulo. El coseno de beta, verá, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿cierto? Si él es el ángulo beta, ¿quién es el cateto adyacente? ¿Quién es el cateto que está a su costadito? Profe, es el 5, ¿ya? 5. ¿Y quién es la hipotenusa? La hipotenusa es el 13. Entonces, el coseno del ángulo beta es 5 sobre 13. 5 sobre 13. Muy bien, seguimos. Tangente del ángulo teta. Acá está el ángulo teta. La tangente se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿cierto? Entonces, aquí está el ángulo teta. ¿Ya? Aquí está el ángulo teta. Entonces, su tangente será su cateto opuesto sobre su cateto adyacente, ¿cierto? O sea, sería 5 sobre 2. 5 sobre 2. Ya, y así, a ver, seguimos. Cosecante de beta. A ver, ¿dónde está el ángulo beta? Aquí. La cosecante, ¿cómo se define? Profe, es hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, como nosotros queremos del ángulo beta, ¿ya? A ver, nosotros queremos del ángulo beta, entonces sería la hipotenusa, que es 13 sobre cateto opuesto. ¿Quién es su cateto opuesto del ángulo beta? 12. Profesor, es 12. Entonces aquí sería 13 sobre 12. 13 sobre 12. Ahora para el ángulo teta. La secante del ángulo teta. ¿Cómo se define la secante? Profe, es hipotenusa sobre cateto adyacente.
Entonces sería hipotenusa sobre cateto adyacente. A ver, ¿de qué ángulo estamos hablando? Del ángulo teta. ¿Quién es su cateto adyacente del ángulo teta? Es 12. Entonces sería 13 sobre 12. 13 sobre 12. ¿Eh? Y por último, la cotangente del ángulo beta. Aquí está el ángulo beta. ¿Cómo se define la cotangente? Es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Bueno, si aquí está el ángulo beta, ¿quién es su cateto adyacente? El que está a su costadito. ¿Y quién es el cateto opuesto? El que está al frente. Entonces, la cotangente de beta sería 5 sobre 12. 5 sobre 12. Chicos, muy bien. Entonces, de esa manera es como tenemos que ir practicando para poder encontrar las razones trigonométricas de los ángulos, ¿no? ¿Ya? Miren que alfa tiene sus razones trigonométricas. Si yo hallo las razones de este ángulo, van a ser diferentes, ¿no? Por ejemplo, el seno de este ángulo es diferente que el seno de alfa, ¿ya? Entonces, cada ángulo tiene su propia razón trigonométrica. ¿Ya, chicos? Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí quiero decir lo siguiente. Aquí quiero expresar algo, chicos, que es, digamos, que siempre vienen los exámenes de admisión. Siempre, siempre es materia de examen de admisión. Mire, un ejemplo me van a decir, si seno de alfa es 3/5, entonces me van a pedir halle la cotangente de alfa. Eso es clásico. Ya, y otro tipo de ejercicio que también suele venir es así, miren. Miren, me dicen, en un triángulo rectángulo, el perímetro, ya, de un triángulo rectángulo es 12, por ejemplo, o 24 metros, ¿ya? El perímetro de un triángulo rectángulo es 24, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si la tangente de un ángulo, de uno de los ángulos, ¿ya? Si la tangente de uno de los ángulos es 3/4, ¿ya? Entonces, nos pueden pedir, de repente, nos pueden pedir la longitud del menor lado, ¿no? Del menor lado, ¿ya? Repito, este ejercicio es así. En un triángulo rectángulo, su perímetro es 24, la tangente de uno de sus ángulos agudos es 3/4 y nos piden hallar la longitud del menor lado. No, mira, son dos tipos de ejercicios que suelen venir. En el primer ejercicio, me dan una razón trigonométrica y nos piden otra razón trigonométrica. Entonces, ¿cómo se resuelve el primer ejercicio? El ángulo alfa lo llevo a un triángulo rectángulo, sí, así, lo ubico en un triángulo rectángulo. Aquí está alfa, ¿eh? Ya, ahí está alfa. Pero el seno de alfa, ¿qué es igual? El seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí o no? Entonces el cateto opuesto es como 3 y la hipotenusa es como 5. Entonces aquí en el triángulo rectángulo digo así. A ver, si aquí está alfa, su cateto opuesto es como 3 y la hipotenusa es como 5. Y por lo tanto el cateto adyacente por Pitágoras va a ser el 4, ¿sí o no? Entonces el mide 3, el mide 4 y el mide 5. Y si tengo los tres lados, puedo hallar cualquier razón trigonométrica de alfa. ¿Qué nos piden? Aquí simplemente nos piden cotangente, pero también nos hubieran podido haber pedido otra razón, ¿no? Y no habría problema, porque ya si tenemos los tres lados, podemos hallar cualquier razón. La cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, sería 4/3. 4/3. Y ya está, resuelto el ejercicio. Ya, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Seno de alfa es 3/5, ¿no? Entonces, mira, el cateto opuesto es como 3 y la hipotenusa es como 5. Así simple y llanamente, así, simple. 3 y 5. Y por Pitágoras, él sale 4. ¿Es cierto? Y hallo las otras razones. Profe, pero a mí me han enseñado en el colegio o en otro lugar que yo debo poner 3K. Debo poner 3K y la hipotenusa 5K, ¿no? A ver, 3K y la hipotenusa 5K. Cuando aplico el teorema de Pitágoras, este cateto me va a salir 4K. ¿Sí? 3K, 5K y 4K. Claro, también se puede hacer así. No lo niego, también se puede hacer así. Pero, ¿qué ocurre cuando hallamos la cotangente de alfa? Miren, la cotangente de alfa va a ser igual a cateto adyacente, que es 4K, sobre cateto opuesto, que es 3K. ¿Qué ocurre con la constante K? Se cancela. ¿Y qué nos queda finalmente? 4/3. Y este resultado es equivalente a este resultado.
¿no? 4 tercios, 4 tercios. Es el mismo resultado. Entonces, cuando nos pidan una razón trigonométrica, cuando nos pidan razón trigonométrica, a partir de ahora, muchachos, si nos piden una razón trigonométrica, no le pongamos K, no le pongamos K. ¿Por qué? Porque al final se va a cancelar la constante K. Eso es si es que nos piden una razón trigonométrica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, pero miren el otro ejercicio. La tangente de teta es 3/4. Ah, aquí sí cambia la figura, ¿no? Mira, la tangente de teta, a ver, ubico acá está teta, la tangente es 3/4. Ya, bueno, él sería 5, ¿no? Ya, él sería 5, por Pitágoras. Pero me dicen que el perímetro es 24. El perímetro es la suma de todos los lados. Pero mira, si nosotros sumamos 4 más 3, 7 más 5, 12. 12 no es igual que 24. Ah, caramba, entonces, ¿qué está pasando? Ah, lo que está pasando es lo siguiente, que aquí lo que nosotros debemos hacer es ponerle K. 3K y aquí 4K. Aquí sí se pone la constante K. 3K, 4K y por Pitágoras me va a salir 5K. Bueno, ahora me dicen que el perímetro es 24. Entonces digo 4K más 3K más 5K es igual a 24. ¿Sí? ¿Cuánto me sale? 4 más 3, 7 más 5, 12. K es igual a 24. Y de ahí me va a salir K igual a 2. Y si K vale 2, puedo hallar los lados del triángulo. Los lados del triángulo sería, a ver, primero aquí, 4 por 2 sería 8. Acá sería 3 por 2, que sería 6. Y acá sería 5 por 2, que sería 10. ¿No ve? Entonces se conoce los tres lados, ¿no? 8, 6 y 10. Aquí nos pueden pedir la hipotenusa, nos pueden pedir el menor lado, nos pueden pedir el mayor cateto, lo que fuere. Ya, pero entonces se dan cuenta. Aquí, ¿qué nos pedían? La longitud. Y aquí, ¿qué nos pedían? Una razón trigonométrica. Entonces, cuando nos pidan razón trigonométrica, no le ponemos K. No le ponemos K. Constante, no le ponemos constante. Pero si nos piden otra cosa, que no sea una razón trigonométrica, entonces ahí sí le ponemos K. ¿Ya? Bien, chicos, esto quería hacer, esta aclaración quería hacer, porque este tipo de problemas siempre viene. ¿Ya? Siempre viene, ¿ya, muchachos? Muy bien. Entonces, borramos y seguimos. Continuamos aquí, entonces. Por ejemplos. Me dice que de la figura, de esta figura, que el cateto mide 1, el otro cateto mide 3 y el ángulo es teta, nos piden hallar la secante del ángulo teta. Secante de este ángulo teta. Bien, ¿nosotros qué sabemos, jovencitos? Que la secante es el cociente que hay entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Hipotenusa entre cateto adyacente me da la secante. Pero no conozco la hipotenusa, profesor. Pero no es problema. ¿Por qué? Porque puedo aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Entonces, necesitamos la hipotenusa, profe. ¿Ya? Por lo tanto, aplicamos Pitágoras. Decimos, 1 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a x al cuadrado. 1 al cuadrado 9, 3 al cuadrado, perdón, 1 al cuadrado 1, 3 al cuadrado 9, la suma nos da 10. Por lo tanto, 10 va a ser x cuadrado y sacando raíz cuadrada, x va a ser raíz de 10. ¿Ya? X ya se conoce entonces. Reemplazamos, la secante de teta será pues raíz de 10 sobre 1. Raíz de 10 sobre 1. ¿Ya? Aquí está. Y eso es simplemente raíz de 10. Bien, veamos otro ejercicio. Ejercicio 2. Si la tangente de beta es raíz de 7 sobre raíz de 5, calcule 4 raíz de 3 seno de beta. Bueno, entonces acá ¿qué decimos? Resolución. Tangente de beta es raíz de 7 sobre raíz de 5. Entonces ubicamos beta en un triángulo rectángulo, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahí está, mira el ángulo beta, aquí. ¿Sí? Pero la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces el cateto opuesto es como raíz de 7 y el cateto adyacente es como raíz de 5. ¿Ya? ¿De acuerdo? Pero nosotros queremos el seno. El seno de beta es cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, me está faltando la hipotenusa. ¿Cómo hacemos para hallar la hipotenusa? Aplicamos Pitágoras. ¿Ya? Entonces aplicamos Pitágoras y decimos, la hipotenusa elevado al cuadrado es este cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces aquí sería raíz de 5 al cuadrado 5, raíz de 7 al cuadrado 7. Acá sería 12. X cuadrado igual a 12. 12 es 4 por 3 y 4 es 2 al cuadrado. Entonces sacando raíz cuadrada
¿no? Mira, acá es 4 por 3, pero 4 es 2 al cuadrado. Al sacar la raíz, aquí se va a eliminar con el exponente del 2. Sería 2 raíz de 3 entonces. X es 2 raíz de 3. Ya conocemos X, ¿sí? Reemplazamos aquí en lo que nos están pidiendo. Nos piden 4 raíz de 3 por el seno de beta. 4 raíz de 3 por el seno de beta. Pero el seno es raíz de 7 sobre X. Y X es 2 raíz de 3. Entonces sería 4 raíz de 3 por el seno de beta. Y el seno de beta es raíz de 7 sobre X, que es 2 raíz de 3. Bueno, raíz de 3 con raíz de 3 se cancela, ¿no es cierto? Raíz de 3 con raíz de 3 se cancela, ¿ya? 4 entre 2 es 2, y quedará entonces 2 raíz de 7. 2 raíz de 7, ¿ya? La respuesta, profesor, a este ejercicio es 2 raíz de 7. ¿Pero qué? ¿Qué hicimos? Mira, tangente de beta, así nomás, simple, ¿no? Cateto opuesto es raíz de 7, cateto adyacente es raíz de 5, y hallamos por Pitágoras el valor de. ¿Por qué hicimos tan simple? Porque nos piden una razón. Si nos piden una razón, entonces no hay problema, lo ponemos sencillito nomás. ¿Ya? Bien, ahora veamos otro ejemplo. Otro ejemplo, a ver, otro ejemplo. Claro, cuando colocamos de manera directa los valores de los lados, ya que nos piden otra razón trigonométrica. Cuando nos piden otra razón trigonométrica, se puede hacer eso. En otro ejercicio, a ver, dice, dado el triángulo rectángulo ABC, recto en C, cuyo perímetro es 90 metros, y la tangente de uno de sus ángulos agudos es 5 sobre 12. Determine el valor del cateto de longitud mayor. O sea, nos piden el cateto de mayor longitud, en pocas palabras. Y ahí están las claves, 34, 35, 36 y 32. Bueno, aquí, ojo, que ya no nos piden razón, nos piden el cateto mayor. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? A ver, la tangente de teta es 5 sobre 12, ¿no? La tangente de uno de sus ángulos es 5 sobre 12. Ahí está. 5 sobre 12. Entonces, cateto opuesto es como 5 y cateto adyacente es como 12. Pero sería 5K. Y acá también 12K. ¿Cierto? 12K. Ubicamos teta. A ver, teta en el triángulo rectángulo. Aquí lo ponemos a teta, ¿ya? Acá está teta. Su cateto opuesto es 5K. Cateto opuesto es 5K. Y cateto adyacente es 12K, ¿no? Cateto que está a su costadito del ángulo es 12K. Bueno, 5K, 12K, él va a ser 13K, por el teorema de Pitágoras. 13K va a ser, ¿ya? Bueno, hay que hallarlo entonces, hay que hallarlo, a ver. X debe salir 13K, a ver, ¿cómo es? 12K al cuadrado más 5K al cuadrado es igual a X al cuadrado. Pero 12K al cuadrado es 144K al cuadrado. 5K al cuadrado es 25K al cuadrado. ¿Ya? Ahí está, mira, 144K al cuadrado más 25K al cuadrado es igual a X cuadrado. Bueno, 144 más 25 es 169, ¿no es cierto? 169 veces K cuadrado igual a X cuadrado. Pero 169 es 13 al cuadrado, ¿ya? Entonces miren lo que tenemos aquí. Lo que tenemos aquí es lo siguiente, ¿no? Miren, él es 13 al cuadrado por K al cuadrado y esto es X al cuadrado. Entonces sacamos raíz cuadrada, y se va a cancelar la raíz, se cancela también con la raíz, ¿no? Me queda 13K igual a X, ¿ya? Entonces se dan cuenta que X vale 13K, ¿sí? Entonces X va a ser igual a 13K, ¿ve? 13K, ¿ya? Bueno, este triángulo, muchachos, no se olviden, 5K, 12K, 13K, ¿ya? Muy bien. Ahora tenemos otro dato, el perímetro es 90, ¿no? El perímetro del triángulo rectángulo es 90. 5K, 12K y 13K. Sumamos. 5K, 12K y 13K. La suma debe ser 90, por dato del problema. Dice que es 90. Bueno, 13 más 12 es 25. Más 5 sería 30. 30K es 90. Si 30K es 90, K vale 3. K vale 3. Y si K vale 3, entonces, ¿cuánto mide este lado? 5 por 3, 15. ¿Cuánto mide este lado? 12 por 3, 36. Y este lado es 13 por K, ¿no es cierto? 13K. Él sería 13 por 3. Él sería 39. ¿Ya? Conocemos los tres lados entonces. Pero nos piden el cateto mayor. El cateto mayor es 12K. O sea, sería 12 por 3, ¿no? Porque K vale 3. 12 por 3.
¿Cuánto sale? 36. 36. ¿Ya? 36. La clave sería la C de casita. C de campeón, C de cachimbo. ¿Cierto? Ustedes van a ser futuros cachimbos. En septiembre, normalmente antes cuando no había pandemia, en septiembre hay examen de admisión para los jóvenes que postulan a San Marcos, que están en 5º año de secundaria, ya pueden postular, ¿ya? En septiembre. Y creo que en otras universidades también, habría que ir averiguando. Ya, pasamos al la siguiente aplicación. Mira, justamente un ejercicio, un problema del examen de la San Marcos, ¿no? Examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2013, ¿no? En el año 2013-2. La Universidad de San Marcos es la decana de América, es una universidad muy prestigiosa, muy antigua, y también es licenciada por la SUNEDU, ¿ya? Está licenciada por la SUNEDU y por lo tanto las puertas están abiertas para los alumnos de la San Marcos, están abiertas en todas las universidades del Perú y del mundo, ¿no? Ya. O sea, ¿qué es lo que quiero decir cuando digo que están las puertas abiertas? Que usted con el carnet de la San Marcos puede ir a cualquier universidad estatal, universidad estatal, eso sí. ¿Ya? Puede ir, por ejemplo, a la UNI, o inclusive se puede tener beneficios, digamos, becas, semibecas que otorgan la universidad en Estados Unidos, o en Europa, o en Rusia, ¿no? ¿Ya? A todos esos tipos de convenios tienen acceso los jóvenes de la Universidad Mayor de San Marcos. Bueno, y las universidades que están licenciadas, la UNI, la Villarreal, el Callao, ¿no? Y las demás también, ¿no? Todas las que están licenciadas. Bueno, vamos a ver este ejercicio. En la figura, DA es 2 veces BA. DA es igual a 10 centímetros, DC es 2 centímetros y CB es 13 centímetros. AY, raíz cuadrada de 5 por la secante de teta más cotangente de alfa más 1/10. ¿Ya? Y esta es la figura. Aquí está la figura. Aquí está C, aquí está el ángulo alfa, aquí está el ángulo teta, aquí está el punto D, acá está el ángulo A y acá está el ángulo B, ¿no? Así es el problema que vino en la Universidad de San Marcos, ¿no? En aquel entonces. Bien, vamos entonces a pedirle a ustedes que pongan pausa en su laptop o en su computadora e intenten resolverlo, ¿ya? A ver, pongan 2 minutos, o sea, pongan su cronómetro ustedes, vean su reloj, controlen 2 minutos y resuelvan, pues, en esos 2 minutos intenten resolver. Pasado ese tiempo, activan nuevamente Play y verifican la solución, ¿ya? Comprueban la solución. Ahora sí, empezamos entonces, después de 2 minutos, empezamos la solución. Tenemos la figura, lo trasladamos aquí, ¿ya? Ponemos los datos. El segmento DC vale 2, acá está el segmento DC. El segmento DA vale 10, aquí está, vale 10. ¿Qué más? El segmento BC vale 13. BC es 13, acá está. DA es 2 veces BA. El segmento DA vale 2 veces BA. ¿Dónde está DA? Aquí, mira. Este segmento es el doble de BA. Si él es 10 y él es el doble de este segmento, entonces ¿cuánto vale este segmento? ¿Cuánto vale él? 5, ¿cierto? Claro, porque si él es 10, 2 por 5 me da 10. Entonces BA vale 5. Ya, chicos, tenemos estos segmentos. A ver, ¿qué queremos? Secante de teta. Acá está el ángulo teta. La secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Bueno, me falta la hipotenusa. ¿Ya? ¿Lo puedo hallar? Sí, por Pitágoras. A ver, ¿qué más necesito? Cotangente de alfa. Acá está el ángulo alfa. La cotangente de alfa en este triángulo rectángulo viene a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. Mira, y el cateto adyacente de alfa sí se conoce, vale 2. Y el cateto opuesto también vale 5. 12 quintos. Entonces se conoce alfa. Me faltaría para teta nomás. Me faltaría la hipotenusa. Bien, vamos entonces en busca de la hipotenusa. Sería entonces 10 al cuadrado más 5 al cuadrado igual al segmento DB al cuadrado. 10 al cuadrado es 100, 5 al cuadrado es 25 y él es igual a DB al cuadrado. ¿Está bien? A ver, aquí sería 125, que va a ser igual a DB al cuadrado. 125 es 25 por 5.
Pero 25 es 5 al cuadrado. Entonces, miren, cuando saquemos la raíz cuadrada, miren lo que va a ocurrir. Atención, 125 es 25 por 5, pero 25 es 5 al cuadrado. ¿Ya? Entonces acá sería 5 raíz de 5, sería, ¿no? 5 raíz de 5. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? Ya, 5 raíz de 5 es igual a dB. Conocemos entonces este segmento. ¿Ya? Ahora sí, reemplazamos. Nos piden raíz de 5 por la secante, más la cotangente, más un décimo. Bien, pero debemos recordar que la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente, o sea, es hipotenusa sobre cateto adyacente, más la cotangente de alfa. Y la cotangente de alfa, acá está el ángulo alfa, es cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿cierto? Entonces reemplazamos nada más, 5 raíz de 5 sobre 10, y la cotangente de alfa, que es 12 quintos. Bueno, aquí, a ver, multiplicamos. Raíz de 5 por raíz de 5 es 5. Por 5 sería 25. Acá está 25 sobre 10. Repito, raíz de 5 por raíz de 5 es 5. Por el 5 que está aquí, 25 sobre 10. 25 sobre 10. Más cotangente de alfa, que es 12 quintos, está aquí, y más un décimo. Bueno, ¿cómo sumamos estas tres fracciones? Me doy cuenta que L es 10, acá es 5. Lo que puedo hacer para homogeneizar las tres fracciones, entonces aquí voy a hacer un artificio. Lo voy a multiplicar por 2 para tener 10 en el denominador. Pero para que no se altere la fracción, aquí lo multiplico por 2 también. ¿Ya? Nos va a quedar entonces, aquí sería, todo el denominador sería 10. Y en el numerador sería aquí 2 por 12, 24, más 25, 49, más 1, 50. ¿No es cierto? Ya todo se hace una sola fracción cuyo denominador es 10. Y en el numerador se tienen que sumar. 25 más 12 por 2, 24. 25 más 24 es 49. Más 1 es 50. Entonces nos va quedando, profesor, 50 sobre 10. Y 50 sobre 10 es igual a 5. ¿Ya? La respuesta, jóvenes, de este ejercicio es 5. Es un ejercicio que ha venido en la San Marcos, ¿no? En el año 2013 todavía eran 5 alternativas. Como ustedes ven, ¿no? Acá hay 5 claves. Pero a partir ya de hace 2 años, en 2019, no me equivoco, ya la Universidad de San Marcos solamente pone 4 claves más. A, B, C, D, D. Bueno, pero como este ejercicio es del 2013, por eso que están las 5 claves. ¿Sí? Bien, jóvenes, ¿así les salió? Yo creo que sí, a la mayoría. Espero que haya sido a todos o a la mayoría. ¿Ya? Bueno, ahora te toca a ti. Ejercicio 1, del gráfico hay la tangente teta. En este triángulo, L es raíz de 5, L es la hipotenusa es raíz de 11, piden la tangente teta. Ahí tenemos las 4 claves, conforme pide San Marcos. Ejercicio 2, hay seno más coseno. Si L es teta, L es 24, L es 25, acá L es 90 grados. Ahí también están las 4 claves. Y igual a si cotangente de alfa es 3 cuartos, hay seno de alfa más coseno de alfa. Y aquí están las 4 claves. ¿Ya? Háganle pausa a su video y denle, a ver, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Ya, 5 minutos. Controlen el cronómetro de 5 minutos y resuelvan este ejercicio. ¿Ya? Y después de 5 minutos háganle play nuevamente y continúen para que verifiquen la solución. La clave. Bien, entonces, muchachos, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Que dice así. A ver, esta diapositiva, tenemos un resumen de la clase de hoy. A ver, ¿qué vimos en la clase de hoy? Las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Hemos visto hoy día el triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Y hemos visto las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Perdón. Entonces ahí tenemos el triángulo rectángulo, él se llama cateto, él es hipotenusa. Estos dos ángulos son ángulos agudos, son mayores que 0 y menores que 90, ¿cierto? Y ahí que se cumple todo triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras. Cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado es la magnitud de la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Y la razón trigonométrica, ¿no? A ver, son 6 razones, ¿no es cierto? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa.
tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto, secante, hipotenusa sobre cateto adyacente, y la cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Sí? Ahí están entonces las relaciones trigonométricas. ¿Qué más tenemos? Las claves de veces. Bueno, ustedes hace unos minutitos, en la diapositiva anterior, tienen 3 ejercicios, ¿cierto? De esos 3 ejercicios, las claves son las siguientes. La primera es la A, la segunda es la B, la clave B, y el tercer problema es la clave C. ¿Ya? Bueno, esperemos que hayan coincidido las claves con las que están aquí, y por ello yo le brindo un aplauso a ustedes. Ya, chicos, muy bien, felicitaciones por ello. Ya, muchachos, bien, continuamos. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, los materiales bibliográficos que usamos para hacer la sesión, clase, pero también los recomendamos a ustedes, ¿no? Libros de trigonometría, son libros hechos por los docentes de nuestra institución, ¿ya? Bien. Bien, chicos, con ello estamos terminando entonces la sesión de esta semana. Esperemos que haya sido de su agrado. Conmigo, muchachos, será hasta una siguiente oportunidad, hasta la siguiente sesión. Bien, a nombre de la institución, entonces, le agradecemos y me paso a despedir. Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Hasta la próxima.